Ok. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de paradigmas de la investigación. Fíjense que platicando con algunos docentes y con la experiencia que nos ha dado, pues estar examinando también a los maestrandos que van terminando el proceso de formación y presentan su tesis, ¿verdad? Para defensa, porque ese es el paso final. No solo hacemos la tesis, sino que además la defendemos. En el quinto ciclo, como les comentaba, pues se hace el informe y ya luego ustedes se quedan haciendo sus últimos pasos, solicitan su examen para defensa de tesis y presentan el trabajo que inicia con este curso. Y hemos detectado que a veces no queda muy claro, ¿verdad? Esa parte de el paradigma, el enfoque, el alcance y el diseño de la investigación. Entonces, como que es fundamental que a partir de este curso quede con mucha claridad para que lo puedan implementar en su protocolo de investigación, pero que no se olvide toda esa secuencia lógica con la que hay que plantear la investigación, ¿verdad? Entonces, era una recomendación que daban a este curso para que ustedes realmente se vayan con toda esa línea coherente de investigación. Era un comentario, ¿verdad? Para que hagamos énfasis en las cosas que son esenciales para seguir en esta ruta de la investigación. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas al curso. Vamos a ir con la retroalimentación de dónde nos quedamos la semana pasada. La exposición grupal del grupo, válgame la redundancia, del grupo que hace falta sobre técnicas e instrumentos de investigación de este grupo y luego pues el inicio de la ruta cualitativa. Entonces nos vamos a ir a ese proceso de retroalimentación. ¿Se recuerdan que vimos en la última clase, los compañeros pues nos hicieron una exposición ahí de lo que era el planteamiento del problema y de esa lógica que debe tenerse cuando uno pues hace ese planteamiento. Tenemos por acá, por ejemplo, de dónde partimos. Vamos a partir de la línea de investigación. No podemos obviar esto y vieran, es tan necesario pues tener en consideración esta línea. Vamos a ver, alguien tiene por ahí su micrófono. Es tan importante la línea de investigación porque fíjense que esto nos vuelve como expertos al momento de seguir en el proceso de investigación. Hoy se demanda de los estudiantes de estudios de posgrado que tengan que sean especialistas en una temática de investigación. En este caso, entonces, ustedes no solo van a ser especialistas en ese tema que van a investigar o en ese problema, sino que van a ser especialistas como parte de ese grupo interdisciplinario que gira alrededor de una línea de investigación. Ese es el propósito de tener líneas de investigación en las instituciones, no solo porque dan respuesta y aglutinan los problemas que son emergentes de investigar, sino que también aglutina equipos de trabajo, investigadores de diferentes disciplinas que coadyuvan con la producción de conocimiento. Entonces, vamos a decir que la línea de investigación, esto no lo vimos la semana pasada, pero me es sustantivo rescatarlo nuevamente para que no lo perdamos de vista, ¿verdad? Porque es un vínculo entre los problemas y los investigadores, ¿verdad? Y se torna como parte de esos temas o problemas prioritarios a investigar. Entonces, por eso hay que tener como cuidado, ¿verdad? Para poder elegirla y tener certeza, porque en esta línea nos vamos a posicionar
durante nuestro ejercicio académico y mejor si le damos continuidad, de tal manera que si usted sigue un doctorado, por ejemplo, pueda seguir alimentando con conocimiento que se produce a través de la investigación la línea, ¿verdad? Luego, la semana pasada, recuerdo que vimos lo referente al planteamiento del problema, ¿verdad? El planteamiento del problema que abarca hasta los objetivos. Importante rescatar que el planteamiento del problema no debe ser algo, ¿qué les digo? Algo que yo por observación o de manera empírica voy a plantear. Primero voy a hacer toda esa discusión del mismo, ¿verdad? De manera empírica no puedo. Tengo que buscar información, tengo que gestionar información en fuentes fidedignas, en bases de datos con características científicas para poder tener elementos de juicio y poder fundamentar el problema, que me permita entonces, ojo, esto no es el estado del arte. El estado del arte también es un punto importante que hay que rescatar, que el estado del arte, antes de llegar al planteamiento del problema, nos sirve para determinar qué puntos han quedado sin investigarse. Y ahí es donde yo me voy a posicionar con mi investigación. El estado del arte, como su nombre lo indica, es pues revisar qué se ha investigado de ese problema para ver cómo se ha tratado, cuánto hace que lo trataron, cuáles fueron los resultados, qué no hicieron, y esas son las, digamos, las oportunidades que dejan otras investigaciones para seguir investigando sobre este fenómeno. Les comparto. Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos una investigación con la DIGI sobre competencias investigativas en los posgrados. Fuimos a indagar para ver cuáles son el nivel de competencias que tenían los estudiantes de los posgrados, y para eso trabajamos digamos, nuestros informantes o las muestras estaban con relación a todos aquellos estudiantes que cursaban del tercer ciclo, ya sea en maestría o doctorado, para poder ser parte de nuestra muestra. Y ahí podemos determinar el nivel de creativa, ¿verdad? Teniendo un referente, un modelo como referente, donde ahí veíamos qué debía de saber el estudiante con respecto a la parte cognitiva, a la parte técnica de la investigación y a la parte ética. Prácticamente fueron 3 elementos los que, digamos, en los que se dividían esas competencias investigativas, y luego qué comprendía cada una de esas áreas, ¿verdad? En la parte cognitiva, qué debía de saber el estudiante, entonces ahí determinamos el nivel. Ahora vamos a hacer otra investigación. Esa investigación con la DIGE le va a dar continuidad a esta que hicimos el año pasado. El año pasado fuimos a ver qué competencias habían. Ahora vamos a determinar qué se necesita o cuáles son esas competencias que demanda el contexto para los profesionales digamos, en la investigación en los posgrados, y poder entonces determinar a nivel curricular cuáles son las que deben incluirse, ¿verdad? Para poder desarrollarlas, formarlas, fomentarlas. Entonces ahora vimos primero qué competencias tenían, y ahora cuáles son las que necesitan, que son prioritarias, ¿verdad? En el ámbito de la investigación, y que deben desarrollarse y hacer una propuesta curricular. Ese es digamos, uno de los objetivos de esta investigación que se está planteando, hacer una propuesta curricular para hacer énfasis en las que deben fortalecerse, desarrollarse, fomentarse, y que estén en coherencia también, hacer una revisión, ¿verdad? Del perfil de egreso y pues plantear esto.
¿Por qué les traigo a colación? Porque vemos como una investigación de origen a otra, pero no de lo mismo. Es decir, vamos a trabajar las mismas competencias, pero ahora en otro sentido. A esto me refiero con que el estado del arte nos permite tener entonces esa vista para seguir investigando sobre la problemática o el tema, pero con otra dinámica, es decir, con otra, en el marco de otra área, para no ser repetitivos, para no doblegar esfuerzos con relación a un mismo tema, ¿verdad? Si lo planteamos desde la misma perspectiva. Para eso sirve el estado del arte. Para el planteamiento del problema debemos hacer una revisión de lo que del deber ser del problema. De tal manera que los autores, por ejemplo, por decirles algo, Díaz Barriga, ¿qué dice con relación a las competencias, cómo desarrollarlas en el marco curricular? Entonces nosotros para poder plantear ese problema hay que tener esos referentes, ¿verdad? Y así hay que plantear el problema, de lo general a lo particular, no solo fundamentado, sino debe ir de lo más grande a lo más pequeño, ¿verdad? Esto también nos lleva a plantearlo, digamos, si queremos verlo de una manera deductiva. Y de manera general no podemos obviar, digamos, el contexto internacional, porque hoy, pues, saben ustedes, la tendencia de la internacionalización de la educación superior nos lleva hacia esto. Entonces no podemos perderlo de vista. Esa exposición de motivos, entonces, es de lo general a lo particular, es parte de lo que los compañeros nos decían la clase pasada, y ese planteamiento del problema, hoy creo que se saltó una ahí, ese planteamiento del problema nos permite entonces, con fundamentos, identificar factores importantes, describir el fenómeno, explicarlo, y en algunos casos, pues predecir qué puede pasar si no se aborda el problema. Sí, Alan. Doctora, disculpe, solo la consulta. Está compartiendo presentación, ¿no? ¿Sí? Es que, Sí. bueno, creo que vimos solo su plataforma. Vemos la plataforma, no la presentación. Ay. Se quedó lo del programa del curso. Yo sí, Yo sí, yo sí la estaba siguiendo su presentación. Yo sí miraba la presentación también. Usted Sí, sí. tal vez era Sí, solo eso. nosotras sí. Disculpe la interrupción. No. No, suele pasar, ¿verdad? A uno se le queda ¿cómo se llama esto? El internet, ¿verdad? Hay que Sí, tal vez. actualizarlo, ¿verdad? Posiblemente. Si no, pero ahorita quizá ya lo ve. Alan. Fíjese que solo veo negro. Yo me imagino que es mi internet. Voy a actualizar el Zoom porque tal vez sí es mi internet porque no veo nada. Ahorita voy a refrescar. Ok. Los demás sí ven, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Sí, doctora. Gracias. Gracias. Nos dice acá Laura de León, gracias, muy amables, con refrescar con F5 el Zoom. Ajá. De pronto ahí ya podemos ver a Alan. Me cuenta siempre, ¿verdad? Ya puedo ver, doctora. Muchas gracias. Disculpe la Excelente. interrupción. No. Es importante que todos estemos en sintonía porque si no, no logramos, ¿verdad? Los mismos aprendizajes. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué vamos a incluir en el planteamiento del problema? Factores importantes, identificar esos factores importantes a través de la lectura que inciden en la problemática. Hay que describir el fenómeno, explicarlo y en algún momento podríamos predecir. De esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el planteamiento? El primero es la exposición de motivos y ahora el planteamiento es la pregunta principal. Esa pregunta que nos va a guiar a lo largo de toda la investigación. Pero, ojo ahí, no podemos hacer preguntas que se contesten con un sí o con un no. Deben ser preguntas que inviten a la investigación, a la indagación. De esta pregunta principal nace un objetivo, el objetivo general. De esta pregunta principal se desprenden las preguntas secundarias, que también de ellas se desprenden los objetivos específicos.
Los objetivos deben visibilizar, digamos, verbos de búsqueda. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que visibilice verbos o acciones que van a ir hacia la búsqueda. Y eso depende entonces de cómo planteemos las preguntas investigativas y por lo tanto el planteamiento del problema, que lo vamos a ver como la pregunta principal. Ahora bien, les decía, esa pregunta no debe ser algo así como, ¿qué les digo? Algo que se pueda contestar sin necesidad de hacer una investigación, por decirles. ¿Qué importancia? Vamos a ver. Es importante el trabajo para los maestrandos en docencia universitaria, por ejemplo. Es importante el trabajo, si estuviera haciendo una investigación de trabajar, del empleo, por ejemplo. Es una pregunta así como que no tiene mucho fundamento y aparte, díganme, ¿quién contestaría que no es importante el trabajo si prácticamente es nuestro medio para subsistir? Entonces no habría quien dijera que no es importante. Esa pregunta ya tiene una respuesta de antemano. O también podría conllevar a decir, ¿es importante el trabajo? Sí, es importante. No, no es importante. Entonces, esas no tienen, digamos, no dan el ancho para hacer una investigación. Deben ser preguntas que nos permitan entonces hacer ese proceso de indagación, que nos permita buscar, plantear objetivos con verbos de búsqueda. Permítanme que aquí también ya estoy teniendo problemas. Bueno, la justificación, veíamos también la semana pasada, debe incluir y verse en esa investigación cuando uno la lee, cuando uno revisa el protocolo, debe verse esto en la justificación. Debe verse la relevancia de investigar el problema. Porque es importante investigarlo. ¿Qué pasa si no se investiga? Eso debemos dejarlo visto ahí. Lo novedoso que es, digamos, no se ha investigado esta parte del problema. Se ha hablado mucho de, por decirles algo, del abandono, de la deserción, pero no se ha visto desde esta perspectiva. Aunque otros digan que estos temas ya están muy trillados en investigación, esto es novedoso porque nunca se ha investigado sobre esta parte de la deserción. Entonces ahí es donde entra en juego, y repito, esa indagación que uno puede hacer, esa revisión documental que uno puede hacer de en la temática o el problema que uno va a abordar. Luego es importante dejar bien claro cuáles van a ser los aportes de esta investigación que ustedes emprenderán al conocimiento, al área disciplinar donde ustedes están posicionados. Por ejemplo, ustedes hacen maestría en currículum. A diferencia de otros, por ejemplo, ustedes sí pueden trabajar los niveles de preprimaria, primaria, diversificado y a nivel superior. Como el currículum es algo que se aborda a lo largo y ancho de cualquier sistema educativo, ustedes tienen esa fortaleza de poder investigar cualquiera de esos niveles, ¿verdad? Y siempre recordarles que es del ámbito curricular, hacer ese match con el ámbito curricular. Por ejemplo, hay ideas o temas de investigación que van con relación a cómo se está dando el desarrollo curricular en determinado nivel educativo, ¿verdad? Cómo se ha realizado la evaluación curricular o la autoevaluación curricular, o qué saben los docentes sobre desarrollo curricular, y lo deberían. ¿Por qué? Porque los docentes, para poder operativizar o gestionar un currículum, deben de saber a qué se refiere el desarrollo curricular, ¿verdad? ¿Qué más podríamos ver de lo curricular? ¿Cuánto abonan, por ejemplo, las actividades que hacen los docentes al desarrollo del perfil o al logro del perfil de egreso? Si saben los docentes cómo abonan al perfil de egreso. Es decir, ahí es bueno hacer esta investigación. Por ejemplo, también otra
podría ser, ¿cómo han sido las entregas técnicas en el caso del nivel del sistema educativo a nivel preprimario, primario y básico y diversificado? ¿Cuáles son las acciones que ha emprendido el Ministerio de Educación para hacer una entrega técnica del CNB, por ejemplo, para que los docentes lo puedan operativizar? ¿Por qué no se está operativizando el CNB en un nivel determinado? ¿Por qué, por ejemplo, solo trasladan el mismo CNB, por decirles algo, a las diferentes jornadas, a la jornada nocturna, por ejemplo, que atiende jóvenes y adultos, que es tan diferente a las demás? Le trasladaron el currículum, fíjense, así nomás a la jornada, que tiene características para un contexto diferente y para para estudiantes diferentes, ¿verdad? Porque recuérdense que en la jornada diurna son estudiantes de tiempo, digamos, de tiempo completo, no trabajan, y son adolescentes, ¿verdad? Sin cargas, digámoslo así, de familiares. En la nocturna tenemos jóvenes y adultos que primero son trabajadores y luego son estudiantes. Entonces, ahí hay un problema con el CNB. Y miren, ahí entran ustedes. Por eso les digo, los aportes, ustedes deben fijar sus ideas de investigación en esta vía, en la parte curricular. En las observaciones que hice al momento de revisarles sus estados del arte, ahí les hice énfasis en eso. No pueden irse por otro punto, ¿verdad? Sino tienen que hacer el match. Pueden, por ejemplo, estudiar las estrategias de enseñanza-aprendizaje vinculado con el currículum. No pueden ustedes desatender esa parte porque su especialidad es curricular. Por eso, los aportes deben en la justificación indicar los aportes que darán al área disciplinar. ¿Cuál es su área disciplinar? El currículum. Entonces, esto debe visibilizarse en la justificación. Estamos nada más haciendo una remembranza, una retroalimentación de lo que vimos la semana pasada. ¿Y por qué lo hago? Por esa misma observación que hacen los docentes y que encontramos al momento de hacer evaluación en la defensa de tesis. Vemos que hay un poco de distanciamiento entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Del estudiante, del maestrando. Los objetivos representan el para qué, los resultados de la investigación, el logro de la investigación. Entonces no podemos decir, voy a plantear los objetivos como yo pienso. No, debo de tener como referente las preguntas de investigación. El objetivo general, el planteamiento del problema. Los objetivos específicos, las preguntas de investigación. Ahí está ese match que debo hacer. No voy a plantear unos objetivos aquí y unas preguntas por allá, porque entonces no va a haber una consistencia metodológica en mi investigación. Por ejemplo, decía acá, ¿cómo contribuye el área de productividad y desarrollo al logro del perfil de egreso en el nivel primario? El objetivo, establecer la efectividad del área curricular de productividad y desarrollo en el logro del perfil de egreso del estudiante de nivel primario. Si se dan cuenta, la pregunta le da carnita, digámoslo así, o le da elementos para plantear el objetivo de investigación. Establecer, ¿qué es establecer? Este es un nivel taxonómico, ¿verdad? Bastante elevado, va más allá de identificar, describir. Entonces, esto me lleva a buscar. Me tengo que indagar para poder establecer. Ahí es importante, entonces, por ejemplo, no podría yo escribir aquí, planificar la efectividad de la... Planificar no me lleva a buscar. Entonces, aquí hay un objetivo de búsqueda y todos los elementos del objetivo están con relación a la pregunta que se está realizando. También es importante, pues ya lo decían también los compañeros la semana pasada, el verbo debe indica la complejidad de la investigación porque tienen un nivel taxonómico, ¿verdad?
No podría yo planificar las funciones académicas teniendo como base criterios de calidad porque eso no me lleva a una investigación. Pero para determinar las funciones académicas, sí, esto me da como un motor de búsqueda para ver primero cuáles son las funciones académicas. Luego, tener como base los criterios de calidad y pertinencia de la UNESCO. Tengo que ir a revisar esto. Y luego buscar las funciones académicas y poder ver posiblemente los otros objetivos serían determinar cómo se ejecutan esas funciones por parte de los trabajadores en determinada unidad o del cuerpo académico. Es decir, vemos acá la estructura del objetivo. Con un verbo que implica búsqueda, lleva también el evento de estudio, o sea, el fenómeno, el lugar, la institución y el contexto, ¿verdad? El contexto de si es en la educación superior, en la educación media, en la educación primaria, ¿verdad? En la escuela X, no sé, dependiendo de dónde ustedes vayan visualizando esa investigación que vayan a hacer. En este caso, ustedes también llegamos hasta aquí, recuerdo la semana pasada, donde nos daban a conocer la parte metodológica de la investigación, y aquí es donde en la ruta cuantitativa debe de quedar claro. El paradigma es la parte epistemológica de la investigación. ¿Qué es lo epistemológico? Lo epistemológico es esa parte de la filosofía que establece cómo se produce y cómo se valida el conocimiento. Prácticamente es como un sustento, un pilar que nos dice, usted va a hacer investigación bajo el paradigma positivista, entonces usted no es parte de la investigación, usted es ajeno a ella, usted va a ser el que recolecta la información, va a medir el fenómeno y va a dar los resultados. Usted no es parte de. Si es bajo el paradigma pospositivista, ahí hay error. Entonces, usted si es parte del fenómeno, usted está inmerso dentro de ella, interactúa con los informantes, extrae la información y la coloca ahí. Y recuerde, esto puede ser cuestionado, puede ser falseado, así dice el pospositivismo. Lo pragmático, pues, es también otro paradigma que indica lo práctico que puede ser una investigación, la praxis, ¿verdad? Entonces, estos son los paradigmas que sustentan un enfoque cuantitativo y que dependiendo lo que usted vaya a hacer, pues lo que más les recomendaría yo es la parte pospositivista, porque nos permite, ahí podríamos encontrar hasta la parte de la hermenéutica interpretativa, ¿no? Que nos permite entonces recolectar la información, puedo interpretar, puedo dar los resultados, ¿verdad? Entonces sí, esta claridad la tenemos que tener. A mí me preguntan, mire, ¿qué enfoque fue su investigación? Mi investigación fue cuantitativa. ¿Y qué paradigma lo sustentó y por qué? Bueno, fue el paradigma pospositivista y empiezo a decir por qué. O es el paradigma positivista. Por ejemplo, yo no sé si aquí hay alguien del campo de las ciencias de la salud, pero ese campo de las ciencias de la salud es ciencias médicas, por ejemplo, los que estudian para médico y cirujano, los veterinarios, médicos veterinarios, los odontólogos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte de las ciencias de la salud. En este caso, ellos son muy positivistas porque, bueno, ellos extraen la información y la ponen ahí. Y no hay, y 2 más 2 son 4 y eso es, ¿verdad? No hay vuelta a decir, pero si cambio o de hecho hay una teoría que dice que no siempre 2 más 2 son 4, ¿no? En este caso sí. Es importante tener esa vista. Hay disciplinas que van muy enfocadas a esto, pero por su naturaleza. Por decirles algo, ellos van, con respecto al COVID, ellos no podrían tener o decir
bueno, las posibles causas no, fueron como muy puntuales. ¿A quiénes más afectaba? ¿Cuáles eran los órganos que más se veían afectados al momento de salir positivos, ¿verdad? O de tener esa positividad con respecto al COVID. O sea, era algo muy puntual. Mientras que las ciencias humanísticas, sociales y humanas, o humanísticas, tienen esta situación, ¿verdad? Que podemos dar información o conocimiento con respecto a un fenómeno, pero que puede ser que desde la vista o desde otro grupo pueda tener otra perspectiva, ¿verdad? Porque recuerden ustedes, las ciencias sociales y humanistas, pues su propio laboratorio es la sociedad misma y la sociedad misma es compleja, ¿verdad? Bueno, una vez claridad, ¿qué posible paradigma va a sustentar nuestro enfoque cuantitativo? Entonces ya vamos a ir al alcance de la investigación. Y entonces podemos decir, ¿y qué me da esto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué enfoque voy a usar? La pregunta de investigación. Y de esa pregunta, de ese planteamiento del problema, yo puedo decir, el enfoque es cuantitativo. Pero por el tipo de pregunta, entonces es pospositivista. Yo me voy a ir con el paradigma pospositivista y leo, y para poder decir qué. Luego, entonces, dependiendo, es el enfoque cuantitativo, pero ¿qué alcance voy a ir? ¿Por dónde me voy a ir? ¿Va a llevar hipótesis o no mi investigación? ¿Cómo? Bueno, entonces, dependiendo la pregunta, así es el alcance. La investigación puede tener 4 alcances en el marco del enfoque cuantitativo. Un enfoque descriptivo, ¿a dónde va ese enfoque? Bueno, a describir el fenómeno, pero cuando hace predicciones, puede llevar hipótesis. Si hace predicciones, de lo contrario, no. El nivel explicativo, este nivel o este alcance de la investigación se centra mucho en la parte causal de los fenómenos. Entonces, tiene hipótesis. Podemos plantear hipótesis nulas, hipótesis alternas, que podemos entonces comprobar, ¿verdad? El alcance exploratorio no lleva hipótesis. ¿Cuándo yo hago un alcance exploratorio? Por ejemplo, cuando la primera vez que se hace esa investigación a nivel educativo, por lo menos en esa región, en esa comunidad. Entonces, ya se ha hablado mucho, por ejemplo, sobre, ¿qué les puedo decir yo? ¿Cómo afecta la eficiencia terminal la falta de operativización de un currículum, por ejemplo? Tal vez ya se ha hablado mucho, pero en el contexto donde yo estoy, no hay ninguna investigación que hable de eso. Entonces, mi investigación puede ser exploratoria. Correlacional, pues cuando ya correlacionamos o relacionamos 2 variables. Si A incide en B, A incide en B o B incide en A, o si hago esto voy a tener aquel resultado, ¿verdad? Y también puedo plantear hipótesis. Pero entonces no todas las investigaciones por su alcance no llevan hipótesis. Este es el alcance, entonces tengo que establecer digamos, el diseño de la investigación. En este caso, en la parte, para el enfoque cuantitativo, hay 2 tipos de investigación que podemos trabajar. 2 diseños. El diseño, como decía la semana pasada, el grupo que expuso, es el mapa, es la ruta que me dice por dónde me voy a ir. Esta puede ser experimental o no experimental. Y puede ser de carácter transversal o longitudinal. Por ejemplo, si el diseño es experimental, quiere decir que yo voy a tener manipulación de una variable. Si tengo manipulación de una variable, entonces obviamente mi
diseño va a ser de corte longitudinal. ¿Por qué? Porque puedo recopilar información antes de la intervención y después de la intervención. O puede ser cuasi experimental teniendo dos grupos de control, ¿verdad? A uno le doy, ¿qué le digo? Una metodología y el otro con otra metodología para ver qué tan efectivo es, si cambia el rendimiento académico de los estudiantes aplicando la tecnología, por ejemplo, y puede ser para ver cómo va cambiando la actitud, ¿verdad?, de los estudiantes, en el cual podría ser longitudinal o puede ser transversal. Al final de la digamos, de la intervención, al tener los dos grupos de control, puede ser en un solo momento la recopilación, ¿verdad? Sin embargo, puedo tener referentes del antes del, ¿cómo se llama?, de aplicar una determinada metodología con grupos de control. Digamos que el diseño experimental es bien utilizado, por ejemplo, en las ciencias de la salud y también en el ámbito agrícola, por ejemplo, ¿verdad? Cómo utilizan para esta semilla un abono y para este otro y ver cuál de los dos rinde más, ¿verdad? Entonces, solo estoy probando y puede ser transversal la recolectada de resultados en un solo momento o en nuestro caso que somos humanistas, entonces la recolección en un solo momento de carácter no transversal. Eso es el diseño, ¿verdad? Depende lo que usted vaya a hacer. Pero lo que sí es que debe tener claridad. Entonces, paradigma, enfoque, alcance cualquiera de estos y cualquiera de estos, dependiendo, podría ser el diseño, que es experimental, no experimental, que puede ser transversal, recolectar datos en un solo momento y longitudinal a lo largo de un proceso, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos como una lámina con más explicación de esto, de los diseños experimentales y no experimentales, ¿verdad? Tipo panel, por ejemplo, cuando tenemos grupos de control, las longitudinales, como les decía. Y luego, pues, recuerdo que trabajaron la población y la muestra la semana pasada, y la muestra fue no probabilística o puede ser probabilística. Si es no probabilística, ¿qué tipo de muestreo voy a aplicar de ese grupo? Por ejemplo, no probabilística puede ser por conveniencia. Si es por conveniencia, entonces yo tendría que fijar los criterios de selección y de exclusión, por decirles algo. La semana pasada también conocimos de una investigación que se hizo con la participación de las mujeres en un determinado departamento, la participación de la mujer indígena, digamos, en la política. Entonces, aquí se hizo un muestreo por conveniencia. Se eligieron a 12 féminas que tenían ciertos criterios, que fueran, por ejemplo, de un grupo étnico, que fueran originarias del lugar donde se estaba haciendo la investigación, que estuvieran entre 30 y 50 años, creo, recuerdo. Y que, vamos a ver, ¿qué más era lo que? Y que tuvieran cierta escolaridad, algo así. Los de exclusión, pues todo lo contrario a eso, ¿verdad? Entonces, aquí hay una relación entre población y muestra, ¿verdad? Y sí, esos son todos los elementos que conllevaría la investigación y la parte metodológica hasta donde vamos. Ahora ya nos toca la recolección de datos y entonces
vamos a escuchar al grupo que tenía parte de esto para ver qué nos traen ellos y pues ponernos en contacto, ¿verdad? Escuchar desde sus voces qué investigación hicieron y qué traen. Los escuchamos. Ya tienen permiso para compartir. Entonces, gracias, doctora. Gracias, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a iniciar. Somos integrantes del grupo 3 y nosotros vamos a proyectarles la ruta cuantitativa en la parte de la metodología, técnicas, instrumentos, validación de instrumentos, consentimientos informados y estrategia. Javier, Dígame. disculpe, no sé cómo lo ven los demás, pero si puede dar un poquito de zoom, disculpe. Claro, para que lo claro. podamos ver. Con Gracias. todo gusto. Muy amable. Un segundo. Ahora voy con esto. Perdón. ¿Podemos ver mejor acá? Ahora sí miramos mejor, o por lo menos yo, pues que esto ya los ojos no muy. No se Pero ya preocupe. está. Gracias, maestro. Ok, perfecto. Pido disculpas de antemano por mi cámara, tengo unas dificultades, no me No hay problema. permite proyectarme. Perfecto, dejamos el espacio para las compañeras, por favor. Bien, buenas tardes. Pues seguimos con el método cuantitativo, ¿verdad? Y pues el método cuantitativo, como hemos escuchado, se vincula a conceptos numéricos, yo lo veo como que es un método más exacto y pues sigue un orden riguroso de pasos. Entonces, pues precisamente a nosotros nos tocó investigar sobre técnicas e instrumentos de investigación. Y ahora pues les voy a hablar de las técnicas. Y básicamente las técnicas pues es ese conjunto de instrumentos que nos sirven para recolectar información. Y esta información pues es cuantificable y pues se puede analizar estadísticamente. Entre las técnicas que podemos utilizar está la observación, está también las pruebas estandarizadas y también la técnica de datos secundarios. Entre la técnica de observación está el registro válido y confiable de los comportamientos de situaciones observables. Las pruebas estandarizadas miden variables específicas y los datos secundarios implican la revisión de documentos o registros públicos realizados por alguien más. Entre las características de las técnicas de investigación es que son instrumentos que se encuentran establecidos y estructurados para, toqué donde no era. Ahí está. Les decía que son instrumentos que se encuentran establecidos ya para realizar un proceso de recolección de datos efectivo. Y pues estas técnicas se aplican a muestras de gran tamaño. Permiten recolectar propuestas objetivas de la muestra de estudio. Son técnicas que pueden replicarse ya que se espera que sean confiables. Los datos recolectados son numéricos y estadísticos, los cuales pueden organizarse en tablas y cuadros. Entre las técnicas de investigación cuantitativa tenemos el muestreo probabilístico, que permite recolectar información de la muestra seleccionada de forma aleatoria, lo cual evita el sesgo en la investigación. Están las entrevistas, también otra técnica que pues es más popular y ya es incluso hay entrevistas pues estructuradas y estandarizadas. Lo mismo podríamos decir con encuestas y cuestionarios que son efectivas para la recolección de datos. La recolección de datos a través de la observación cuantitativa permite que los investigadores se enfoquen en cuantificar un comportamiento específico de interés, y también está la revisión de documentos, pues es bastante utilizada ya que consiste en la revisión de los documentos que empleó alguien más y que podría servir a nosotros como base o fundamento y continuar con nuestra aplicación de técnicas.
Gracias. Bueno, tengo un poquito de problema con mi... Tengo problema un poco con mi pantalla, creo yo. Bueno, gracias. Yo voy a conversar un poquito sobre el tema de los instrumentos, ¿verdad? Para la recolección de los datos. Algo muy importante primero que necesitamos comprender es que este tipo de documentos, ¿verdad? Que nosotros vamos a ampliar durante un proceso de investigación, se refiere a todos aquellos recursos que nos van a permitir a nosotros recolectar la información sobre el fenómeno o situación que estamos estudiando o investigando, ¿verdad? Entonces, hay 3 requisitos importantes que estos recursos necesitan cumplir o características que deben tener, ¿verdad? La primera tiene que ver con la confiabilidad y la fiabilidad del instrumento. Básicamente se refiere a el grado en el que un mismo instrumento puede ser aplicado varias veces a una misma persona y siempre va a recolectar la misma o casi la misma información, ¿verdad? Perdonen, ustedes me escuchan. Sí, la estamos escuchando. Perdón, gracias. Ya te escucha, Carla. Ok, gracias. Gracias. Bueno, y otra característica es la validez. La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide con exactitud el fenómeno en estudio, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que nosotros querramos saber, digamos, hablando del contenido del fenómeno, ¿verdad? Que siempre que se mida con la mayor precisión el contenido de ese fenómeno, ¿verdad? Si vamos a observar sus criterios o características, que el instrumento realmente mida eso precisamente, ¿verdad? Entonces, esto por supuesto que requiere de la preparación, ¿verdad? Del instrumento para asegurar que de verdad se está evaluando. Aquí pues valdría mucho la pena tener la opinión de expertos, ¿verdad? Revisar constantemente el instrumento antes de aplicarlo para poder asegurar que la validez es la mayor posible. Y la tercera característica es la objetividad, ¿verdad? Que es la capacidad que tiene el instrumento de evadir o reducir la posibilidad de sesgos o malas interpretaciones con respecto a la información que se recolecta, ¿verdad? Es decir, que sea lo más objetivo posible el instrumento y que mida exactamente lo que necesita medir. Ay, perdonen, mi jauría se me activó aquí, perdonen. Bueno, disculpen. Bueno, otro asunto importante que nosotros necesitamos comprender con respecto a los instrumentos es que hay ciertos momentos en que los instrumentos podrían tener o presentar algunos obstáculos, para algunas barreras. Por ejemplo, una barrera que podría impedir que el buen funcionamiento o la correcta aplicación de un instrumento es la improvisación. Si improvisamos para el instrumento, improvisamos el momento en que lo vamos a aplicar, podría eso generar sesgos o malas interpretaciones en la información. También un instrumento descontextualizado seguramente no nos va a dar la información que estamos recabando. También si no se está aplicando de manera pertinente en un momento en un mal momento, por ejemplo, o no es pertinente la muestra a quien le estamos aplicando la prueba, por ejemplo, ¿verdad? Las mismas circunstancias podrían ser otra barrera, ¿verdad? Si existe alguna circunstancia que podría generarnos la duda al respecto de la confiabilidad, la objetividad del instrumento, es mejor no aplicarlo, ¿verdad? Y la falta de estandarización, ¿verdad? Es importante estandarizarlo en los instrumentos para reducir el riesgo de un mal producto con respecto a la información que recaudemos.
Hay muchos tipos de instrumentos que se pueden utilizar para recaudar información. Algunos de ellos son los cuestionarios, ¿verdad? Las entrevistas, las escalas de medición y hay un tipo de pruebas que es el escalamiento tipo Likert. Particularmente he tenido la oportunidad de hacer ese tipo de pruebas, ¿verdad? Estaba leyendo que este tipo de pruebas normalmente ofrecen una serie de, es como un tipo de instrumento en el que hay opciones múltiples, ¿verdad? Pero estas opciones múltiples están muy enfocadas en la parte, en cuestiones que miden cuestiones muy cercanas unas de otras, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que nos están preguntando sobre la investigación precisamente, ¿verdad? Y entonces nos preguntan qué tan importante considera usted que es aprender a investigar como parte del proceso de formación en la maestría en currículo, por ejemplo. Entonces, las opciones pueden ser completamente de acuerdo, no tengo una opinión, no estoy de acuerdo o estoy completamente en desacuerdo, ¿verdad? Esas podrían ser algunas opciones que tienen este tipo de instrumentos, ¿verdad? Y las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Que también pueden ser un buen instrumento para aplicar y medir variables también, ¿verdad? Pasando a la otra diapositiva, muy rápidamente les comento, ¿verdad? Las etapas para poder generar un instrumento. Primero es importante hacer una revisión antes de diseñar perdón, doctora, usted tenía levantada su mano, perdón. Perdón, gracias. No, Disculpe, usted. ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Gracias, muy amable. Totalmente de acuerdo con ustedes en los requisitos que debe cumplir un instrumento. Vamos a ver que las técnicas de recolección de datos para el enfoque cuantitativo básicamente es la encuesta, ¿verdad? O, como ustedes ya decían, pues los instrumentos son las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Pueden ser cuestionarios, ¿verdad? Pero lo que no puede venir son entrevistas. Porque recuérdense ustedes, las entrevistas lo que hacen es recolectar información cualitativa. Entonces, para un enfoque cuantitativo que lo que pretende es cuantificar el fenómeno, no es posible aplicar una entrevista, ¿verdad? Inclusive los cuestionarios no pueden tener preguntas abiertas, debe de tener preguntas que lleven, como usted misma lo acaba de explicar, que contengan de selección múltiple aplicando una escala de Likert, que es prácticamente una escala de medición. Como el ejemplo que usted nos dio, por ejemplo, puede ser totalmente de acuerdo, el término neutro que siempre tiene que ir en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y cada uno de esos elementos llevan una ponderación, por eso se llama escala de medición o escala de Likert, ¿verdad? Que pues está la de Goodman también, que son escalas de medición que aplicamos en estos instrumentos, digamos, que son para el enfoque cuantitativo. Cuando trabajamos pruebas estandarizadas, por ejemplo, y ustedes muy bien lo decían, lo que se pretende es que se pueda replicar o reutilizar, y hoy en el marco de la ciencia abierta, reutilizar este tipo de instrumentos. Entonces, muy de acuerdo, tienen que ser confiables, válidos y objetivos. Si vamos a aplicar una prueba que ya ha sido validada en otro contexto, nosotros tenemos que hacerle algún tipo de pilotaje, por ejemplo, para poder determinar, ya no tanto para ver la validez de constructo ¿verdad? Sino para ver, digamos, condiciones, el tiempo, el lenguaje, ¿verdad? Si es el mismo, porque si es de otro país, por ejemplo, no utilizan a veces la misma terminología que utilizamos en Guatemala, entonces hay que hacer esos ajustes al instrumento o a la prueba.
También, como decía la compañera Saraí, podemos utilizar bases de datos. No es que sean documentos que otros han creado, son bases de datos las que vamos a utilizar en el enfoque cuantitativo. Por decirles algo, si yo estoy haciendo una investigación sobre la calidad educativa, entonces puedo ver cuál ha sido el desempeño de los estudiantes aplicando esas pruebas estandarizadas que hace el Ministerio de Educación. Y puedo utilizar esa base de datos que se genera con la aplicación de estas pruebas estandarizadas. ¿A dónde quiero llegar? Que lo que utilicemos para el enfoque cuantitativo es meramente que tenga datos cuantitativos, que me provea datos cuantitativos, que me provea medición del fenómeno. Ese es el punto importante que debemos de rescatar, ¿verdad? Sacaría de ahí las entrevistas. ¿En qué momento yo puedo utilizar cuestionarios y entrevistas al mismo tiempo? Cuando sea una investigación mixta. Ahí sí, porque están los dos métodos. Por un lado, voy a recolectar información cuantitativa o voy a medir el fenómeno cuantitativamente y por el otro lado puedo tener una observación, una entrevista, ya sea estructurada, semiestructurada. Puedo hacer un grupo focal con una guía de grupo focal que es más o menos con preguntas semiestructuradas como al tipo de una entrevista, solo que es para un grupo. Y entonces ahí sí puedo, ¿verdad? Utilizar la entrevista, pero si es un enfoque meramente cuantitativo, mi opinión es que no. Y esas son de las cosas que rechazamos cuando hacemos el protocolo de investigación. Y ahí está también la otra parte donde hay, ¿cómo se llama esto? No hay una coherencia metodológica. Y aunque usted haya obtenido muy buenos resultados, pero la parte esta metodológica no va, entonces uno se queda así como, esto no va, le resta. Y la parte metodológica, también decía Saraí, esta es un tipo de investigación muy objetiva. Me atrevo Saraí a decir que todas las investigaciones, y no importa el enfoque que tengan, deben de ser objetivas. ¿Por qué? Lo que le da ese sentido de cientificidad es la forma y la metodología. Ajá. Esa coherencia metodológica que debe existir. Si mi investigación, por ejemplo, yo voy a hacer una investigación cuantitativa y día, entonces eso le resta cientificidad y objetividad a mi investigación. Entonces, aclaro esto, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan también revisarlo nuevamente, ¿verdad? Porque lo que yo digo tampoco está escrito en piedra, pero desde la experiencia y desde lo que se ha hecho en investigación, esta es la parte que debemos de considerar como parte de las técnicas e instrumentos cómo vamos a utilizar si fuera un enfoque meramente cuantitativo. Si fuera mixto, pues sí, podemos utilizar esos tipos que ustedes tienen ahí. Muchas gracias y disculpen la interrupción. Gracias a usted, doctora, por la aclaración. Entonces, bueno, algo que yo quería como comentar es que yo aquí, bueno, unifiqué algunos de los pasos, ¿verdad? Para efectos de la presentación, ¿verdad? Entonces, dentro de la primera, digamos, momento para la preparación de un instrumento siempre es bueno revisar, ¿verdad? Antes de preparar el instrumento, volver a revisar y redefinir las variables, identificar sus componentes, asegurarnos que sí tenemos muy claro cuál es el fenómeno que estamos investigando, ¿verdad? También es importante revisar literatura al respecto, ¿verdad? Siempre asegurar que tenemos puestas todo sobre la mesa, ¿verdad? Las opciones, que hay información que nosotros podríamos revisar o recapitular y que nos pueden ayudar a argumentar o fundamentar las decisiones que vamos tomando durante el proceso de la elaboración del instrumento.
También procede decidir qué tipo de instrumento vamos a utilizar, ¿verdad? Y la modalidad de aplicación, ¿verdad? Si lo vamos a hacer en forma personal, si lo vamos a hacer en línea, ¿verdad? Todas estas decisiones es momento de tomarlas en este momento. Proceder a la construcción del instrumento siempre tomando en consideración, ¿verdad? Los aspectos de redacción. La doctora nos hablaba del tipo de preguntas, ¿verdad? Si vamos a utilizar pues una escala de Likert o un cuestionario donde vamos a pedir datos, asegurarnos que no estamos haciendo preguntas abiertas, por ejemplo, ¿verdad? Luego, pues, la doctora nos avanzaba un poquito en esto, ¿verdad? Aplicar una prueba piloto del instrumento, ¿verdad? Esto nos va a permitir identificar pues, los aciertos que tengamos, pero también si hay algunas fallas que tengamos que corregir antes ya de elaborar la versión final del instrumento. Entrenar al personal que va a aplicar el instrumento, si no lo vamos a hacer únicamente nosotros, ¿verdad? Obtener permisos si es necesario, ¿verdad? De las instituciones de donde donde trabajan las personas a las que vamos a emplear, ¿verdad? Para hacer nuestro estudio, aplicar el instrumento y luego ya procede, ¿verdad? Pues reunir, ¿verdad? Los datos y empezar a hacer el análisis de estos datos para posteriormente generar el informe que revele la información descubierta luego de la aplicación, ¿verdad? Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Karen, Tiene su micrófono apagado, Karen. Está desmuteada. Ajá, está desmuteada. No lo puede prender. Vamos a ver si le ayudamos desde aquí. No. ¿No puede prender su micrófono, Karen? No. Ahí está. Ya Creo pudo, que era ya pudo. compartiendo pantalla. No sé si todavía se visualiza la pantalla. Ahorita Sí, vino otra vez. sí, ahí está. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Hay pequeñas dificultades, vamos aprendiendo. Pues bueno, ahora les voy a compartir un poquito sobre la validación de los instrumentos. Tenemos que toda medición o todo instrumento debe de tener, todo instrumento de recolección de datos debe de tener algunos requisitos. Entre los requisitos tenemos lo que es validez, confiabilidad y objetividad. Existen varios tipos de validez. Está la validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo y evidencia asociada, y la validez total, que es la suma, ¿verdad?, de los antes mencionados. También tenemos lo que es la confiabilidad, que son los resultados que se obtienen, que deben de ser iguales. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son lo que tenemos: la medida de estabilidad, método de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas. También tenemos las que son medidas de constancia interna. Y por último tengo lo que es la objetividad, que busca recoger mediciones objetivas sobre una realidad externa o de una influencia. Tenemos también que los instrumentos sobre todo tienen que ser, tienen que reunir los tres requisitos: la validez, confiabilidad y objetividad. También tenemos que la validez y la confiabilidad no deben de tratarse de forma separada, sino que debemos tratar la manera de que los instrumentos tengan cada uno de los requisitos. También estos son útiles para llevar a cabo nuestros estudios. Voy a dejar el tiempo con el compañero. Ok, gracias. Vamos a continuar.
El consentimiento informado. Parte de la validación es muy importante explicar claramente cuáles serán los procedimientos y en qué consistirá la investigación. Y pues todo esto básicamente se le tiene que hacer saber a la persona que va a participar en la investigación. Entonces, al conocer y aceptar riesgos y beneficios, pues la persona tendrá todo el derecho de apartarse, ¿verdad? Incluso podría iniciar una investigación, formar parte de la investigación, pero podría decidir ya no seguir participando, y pues esa parte se tiene que respetar. Básicamente es el proceso mediante la persona acepta participar en dicha investigación, y pues tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? En el caso de incluir en nuestra investigación a niños y adultos que no puedan decidir por ellos mismos. Es importante que tengan a alguien que pueda tomar decisiones por ellos y pues ver, ¿verdad? Que no se ponga en riesgo básicamente su integridad. Este consentimiento informado debe tener los siguientes apartados: nombre del proyecto de investigación, los objetivos de la investigación, procedimientos que se le realizarán a la persona en estudio, los riesgos e inconvenientes de participar en dicho estudio. Gracias. Muy bien, y ahora llegamos a la parte de estrategia de análisis de datos. En esta parte hay dos situaciones muy importantes. Según Hernández Sampieri, para tener un buen análisis de datos, se deben efectuar 7 pasos. Uno de ellos es el seleccionar un programa de análisis. Actualmente hay diferentes programas que permiten codificar los datos integrados. Uno de los programas sugeridos a utilizar es Minitab, Excel, entre otros, además de las nuevas herramientas digitales que existen. El segundo es ejecutar el programa, seguidamente con explorar los datos. Esto con la finalidad de verificar que se hayan incluido todas las variables de investigación implicadas a obtener los resultados de manera descriptiva. En el cuarto paso, evaluar la confiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. La confiabilidad se determina por cada uno de los instrumentos utilizados. En la medida de la estabilidad, perdón, este procedimiento se debe hacer con relación a los resultados obtenidos. Ok, luego vamos al siguiente paso: analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, realizar análisis adicionales y preparar los resultados para presentarlos. Pero ¿de qué depende un análisis cuantitativo de datos? Depende de cada investigación en particular. No obstante, ello es posible sugerir un conjunto de elementos a tener en cuenta, tales como lo que veíamos acá. La misma parte se complementa con el planteamiento y delimitación de problema del tema de investigación, los objetivos generales, específicos, prácticos u otros que se hayan propuesto, las hipótesis planteadas, aquellas variables conocidas y la naturaleza de las mismas, los instrumentos y técnicas de recolección de datos desarrollados, la clase, naturaleza y cantidad de dimensiones de datos obtenidos, los recursos materiales y humanos disponibles para realizar el análisis y la disponibilidad actualmente de software informáticos, base de datos y programas estadísticos computarizados. Perfecto. En esta parte agregamos nuestras referencias y agradecemos el espacio que nos permite poder mostrar la información. Muchísimas gracias a ustedes por el esfuerzo que han realizado. Es a veces complejo, ¿verdad? Ingresar a esa parte, y más ahora con toda esa, digamos, información que existe y también la actualización que lleva la investigación, ¿verdad? Ustedes, porque como les digo, tampoco es que todo esté escrito en piedra, ¿no? Pero sí la lógica que ya ha llevado la investigación nos da la razón en algún momento. Así que muchas gracias por ese esfuerzo que hicieron, por ayudarnos a
desde ustedes, pues tener esa vista de lo que es la investigación. Entonces los compañeros, ok, muy bien. Los compañeros nos retroalimentaban con respecto a la recopilación de información, que deben ser técnicas e instrumentos que estén en concatenación con el enfoque. Si, por ejemplo, lo que vamos a utilizar es hecho por nosotros mismos, pues yo les diría una encuesta con un cuestionario y que ese cuestionario tenga una escala de Likert. Ese cuestionario hay que validarlo. Hay dos procedimientos para hacerlo. Puede ser a través del criterio de expertos, pero expertos, ¿verdad? Es decir, que usted identifique expertos con mucha experiencia y trayectoria en el área de investigación cuantitativa o en evaluación, por ejemplo, que tienen como mucha lógica o certeza para hacer instrumentos. Entonces, a ellos le podemos compartir en cuántos expertos debo de tener como referente para hacer mi validación a través de la metodología de expertos, unos 5 expertos. ¿Qué le debo enviar a mi experto? Le debo enviar la operacionalización de la variable más el instrumento. ¿Por qué la operacionalización? Porque él va a ver a qué parte o a qué dimensión de la variable o indicador corresponde la pregunta y que él pueda determinar si es congruente o no con mi objetivo. Esa es una forma de validar, ¿verdad? O si ustedes solo quieren la validación de constructo, entonces que él nos dé retroalimentación o ellos nos den retroalimentación con relación a la redacción de nuestras preguntas. Básicamente podemos hacer a través de criterios expertos para que también nos ayuden a verificar si mis preguntas, aunque están bien planteadas, me puedan proveer información para cumplir con mis objetivos, ¿verdad? Entonces depende lo que uno quiera validar. Como decían ya los compañeros, validez de constructo, de validez, la confiabilidad y la validez, pues van de la mano en este tipo de instrumentos. ¿Cómo más puedo yo hacer para validar mis instrumentos? Puedo hacerlo a través de un pilotaje. Por ejemplo, hago mi instrumento, mi cuestionario y lo paso a un grupo que no va a ser parte de mi muestra, pero que tiene las mismas características de mi muestra. Eso también lo tengo que tener en claro, ¿verdad? Porque si le paso a mi muestra el instrumento para validarlo, no es ético ni es fiable entonces, porque ellos ya van preconcebidos al momento que yo les aplique el cuestionario final. Entonces, quienes me validen en un pilotaje deben de ser diferentes, es decir, es un grupo aparte que no va a ser parte de mi muestreo, pero que reúne las mismas características de mi muestra. Entonces, cuando ellos ya me lo llenen, yo hago se genera una base de datos y puedo ver, digamos, la correlación de mis preguntas utilizando, por ejemplo, un EPIDAT, por decirle algo, o el alfa de Combrach. El programa es el EPIDAT y digamos, la herramienta que voy a utilizar es el alfa de Combrach, que lo que me da es la correlación de la pregunta. Entre más alta sea la correlación, más, digamos, está en sintonía la pregunta con mi investigación. Es decir, que ahí trabajamos validez de la pregunta, ¿verdad? No tengo que volver a pasar. Si me sale, por ejemplo, una correlación entre 0.9, de 0.7 a 0.9, digamos que mis preguntas están bien elaboradas. Si baja de eso, entonces tengo que hacer una revisión porque no me van a aportar información, ¿verdad? Entonces tengo que volverlas a redactar. Pero también es cierto que puede haber esa forma, ¿verdad?
hago la enmienda y la vuelvo a pasar. O me quedo en ese ínterin, ¿verdad? De hacer digamos, la enmienda, y yo ya sé que mi instrumento está validado, pero es a través también de una herramienta, como decía Javier. Los resultados de esa investigación, ¿cómo los voy a analizar? ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar entonces, por ejemplo, si mi encuesta o mi cuestionario lo voy a aplicar en digital, en automático se me va a generar una base de datos. Esa base de datos, dependiendo del objetivo, yo puedo aplicar una estadística descriptiva donde me dé la mediana, la moda, la media, ¿verdad? O una estadística también descriptiva que no me lleve a esos niveles, ¿verdad? Solamente me va a dar gráficas que las voy a conceptualizar en mi estudio o mi informe como figuras, de acuerdo a lo que dice norma Zapa 7. Entonces, yo muestro cuáles fueron los resultados, coloco el título, figura 1, el título de la figura, o sea, la gráfica, y de pronto una nota que pueda, una nota aclaratoria sobre algo de la gráfica. Ya no es necesario colocarle fuente, ¿verdad? Según norma Zapa 7. Entonces, haciendo el tratamiento de mis figuras, entonces yo ya nuevamente, ya para ir plasmando mis resultados, si estos resultados, estas gráficas corresponden a mi primer objetivo, ese objetivo es el que yo voy a traer acá. Esto de objetivos específicos no lo pongo, por supuesto. Aquí es por cuestiones didácticas que yo lo traigo a colación, pero esto no va. Solo iría el objetivo. Sería identificar las actividades que realizan los docentes en el área de productividad y desarrollo tendientes al logro del perfil de egreso. Entonces, aquí coloco las figuras, los resultados que me dicen qué actividades abonan al perfil de egreso. Todas aquellas y, como les digo, en esa línea, interpretándolas a la vez, ¿verdad? Se me olvidaba también decirles en esta parte. Cuando hacemos los instrumentos, además de los pasos que ya nos dio, vamos a ver, ¿quién nos habló de esto? Patricia. Fui yo, Patricia, sí, ajá, muy bien. Ajá. Ella nos decía los pasos, ¿verdad? Recordemos siempre colocar en nuestros instrumentos la información sociodemográfica de nuestros informantes para que podamos colocarlos antes de dar nuestros resultados, caracterizar a nuestros informantes. Por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos son casados, cuántos son solteros, qué edades, su preparación académica. Todo esto me sirve. Bueno, estos son datos que les menciono así al azar, ¿verdad? Pero depende de su investigación, así son los datos que usted solicite, ¿verdad? Su grupo étnico. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que se trabajó esa tesis con respecto a su participación política, si hubiera sido cuantitativo, por ejemplo, iría siempre su edad, ¿qué? El grupo étnico al que pertenecen. ¿Para qué? Para caracterizar a las mismas. Si yo hago sobre rendimiento, quiero entonces ver si si las personas trabajan, si son únicamente vamos a ver, ¿qué dice aquí Laura de León? Actualmente está tomado presencia, la ciencia abierta, como criterio de compartir los procesos, bases de datos y resultados de las investigaciones, al menos en el marco de la educación superior, adheridos al CESUPCA, instituciones públicas. Correcto, Laura. Es cierto, ahora la tendencia es entonces en investigación compartir todo lo que se realiza durante el proceso de la investigación y ya no solo los resultados. Es por eso que es tan importante
lo que les decía, la consistencia metodológica de sus investigaciones. Tiene que ser como esa parte bien estructurada y principalmente la forma en que recolectó sus datos. ¿Por qué? Porque esto puede ser replicable. Las técnicas, los instrumentos pueden ser replicables y si usted, por ejemplo, los validó adecuadamente, eso es un insumo, un plus para su investigación y es un aporte suyo a la investigación que puede ser sujeto de volver a utilizarse, ¿verdad? Es por eso tener en cuenta todos los elementos fundamentales para poder estructurar un instrumento que debe de llevar, por ejemplo, los datos de identificación, el propósito del por qué se está haciendo la investigación, las instrucciones claras, la información sociodemográfica, inclusive hasta el consentimiento informado. Cuando nosotros lo hacemos digitalmente, puede llevar implícito el consentimiento informado. Antes de iniciar, solo explicar el propósito de la investigación, el consentimiento informado. Si él da clic en sí, le lleva a la siguiente sección. Si da no, en automático le dice muchas gracias. Entonces ya no puede seguir con el llenado de este instrumento. Sí, Patricia, cuéntenos. Doctora, perdone, me surgió una inquietud. En esta sección donde nosotros requerimos información vinculada con características sociodemográficas, ¿cabría la posibilidad, dependiendo del tipo de estudio, de agregar, por ejemplo, el grado académico de la persona? Es correcto. Por ejemplo, en la investigación que les comento sobre competencias investigativas, solicitamos la formación o la academia de los docentes. ¿Por qué? Porque ahí podríamos luego traer a colación que solo el 25% son doctores, el otro 75% de los que atienden los posgrados son maestros. Entonces, como para poner visible la formación académica de los docentes, ¿verdad? Que de alguna manera incide en la formación de los maestrandos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí, como dice usted, depende el tipo de investigación, esa es la información sociodemográfica que yo voy a pedir. Lo que no voy a pedir es el nombre, ¿verdad? Eso sí, no. Pero de ahí sí, datos como, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre alguna cuestión financiera, los ingresos, ¿verdad? Son básicos. Ingresos entre 800 y 1000 quetzales, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, pues... y ahí sus informantes, para eso sirve. Y luego, como les decía, estos con fines didácticos no se pone y únicamente colocamos el objetivo. Y otra cosa, si no queremos colocar propiamente el objetivo, pues no colocamos el verbo, solamente puramente lo que hicimos. Las actividades que realizan los docentes en el área de productividad y desarrollo tendientes al logro del perfil de egreso. Ya este se convierte, de hecho, aunque tenga el verbo, se convierte en un título, ¿verdad? Pero a veces es más bonito dejar solo la esencia, ¿verdad? Pero el punto es que hay que organizar los datos con relación a los objetivos. El objetivo A fue este, mis datos organizados. Mi objetivo B fue X, coloco después de esto mi objetivo B y debajo sus resultados, y así sucesivamente. Mis conclusiones van a ir con relación a los resultados. Yo creo que aquí tenemos. Con relación a los objetivos. Entonces, esos serán las cuestiones que debemos de tomar en consideración para el trabajo que hay que hacer en investigación. Ahora solo los detengo un momentito más para organizarnos con el trabajo de cuando regresemos de Semana Santa. Vean, estamos en el módulo 3, la guía de trabajo. Esto sería para el 16 de abril. Cada grupo
va a tomar un capítulo. Por ejemplo, el capítulo 11 será para el grupo, por decirles algo, el que hoy primero recuerdo, el primer grupo creo que fue el de León, ¿sí? El segundo grupo creo que fue el de Alan, si mal no recuerdo, y el tercer grupo es el de Patty, por ejemplo. Y yo estaría desarrollando el capítulo 14. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿verdad? El capítulo 12 le queda al grupo donde están las técnicas e instrumentos de investigación cualitativa, la triangulación, el capítulo 13 y el capítulo 14 para ver con relación a los diseños de investigación. Entonces, tenemos esta tareita, por favor, para que nos ubiquemos. No sé si ustedes me dicen quién es qué, el capítulo 11 quién, para ya tener organizado el equipo, ¿verdad? Y ya la otra semana, pues solo venimos a socializar resultados. ¿Está bien? Sí, Álvaro de León. Son los nombres de nuestro grupo, necesita. Con la representante creo que es usted, ¿sí? Y usted ya sabe quiénes son su grupo. Sí, ¿Le parece? sí. Va. Usted me nombró ya. Laura. Laura Mabel de León. Ajá. El otro grupo sería el de Patricia Rodas, que es el que expuso hoy con respecto a la triangulación. Y el grupo 2 creo que es el de Alan. ¿Sí es cierto? ¿Cierto, Alan? Sí, doctor. Yo creo que sí. Sí, sí. Pues, porque usted no trabajó con Laura Mabel, ¿va? No. Ah, ok, Creo que ok. nosotros somos, permítame. Es que yo creo que nosotros éramos el grupo 1, pero pasamos. Sí, buenos días, perdón. Con Alan Buenos días. estábamos en el grupo 1, trabajamos el planteamiento del problema. Ok. Sí, Hoy somos vamos a ir el al grupo. revés, ¿verdad? Ajá, vamos a ir al revés. Ajá. ¿Qué manda? Es que un poco eso de el posicionamiento de cada grupo, ¿verdad? Pero eso es Vaya. Pero si gustan, los dejamos como estaban. Alan Chiroy iría para el grupo, para el capítulo 11, Laura para el capítulo 12, Patricia Rodas capítulo 13 y capítulo 14 pues queda a mi cargo para que... Y esto sería para la próxima semana del 16. Estaríamos entonces entrando a esta parte, ¿verdad? De la investigación cualitativa. Y les deseo que tengan un bonito descanso. Que estén bien. Sí, Alan, cuénteme. Solo disculpe, doctora, el capítulo debemos hacer solo una presentación del capítulo. Correcto, una presentación del capítulo. Bueno, para el 16. Ajá. Ahí dice, prepare una presentación grupal a través de una herramienta digital y la fecha sería el 16. Ajá, solo que ahora le vamos a reducir tiempo, porque lo habíamos contemplado para unos 20, 25 minutos a manera de tener pues hasta discusión, pero viendo los tiempos, entonces podemos reducirle a 15 minutos por cada grupo para poder abordar la investigación cualitativa y en la siguiente ya hagamos la mixta y ya pues tengamos más elementos y la última clase la tomemos ya para resolución de dudas y asentar lo que hemos visto. Sí, Teni. Doctora, disculpe, yo solo tenía una duda. Bueno. Fíjese que acá en el aula virtual aparece como una pestaña que dice tareas sin tarde a MC con fecha lunes 20 de marzo, pero con algunas compañeras estuvimos buscando a qué se refería esa tarea, pero no encontramos en la ruta de aprendizaje, entonces me gustaría saber si hay algo que hacer, que hay que entregar. No. Lo que pasa es que el compañero Roberto Mendoza se integró tarde. Entonces, como él se integró tarde,
también entregó como tarde sus tareas, ¿verdad? Pero no porque él quisiera, sino porque se integró tarde. Entonces le abrí esa carpeta exclusivamente a él para no andar buscando las tareas que él debía entregar y ahí están todas acumuladas. Eso era. Ah, bueno, gracias, doctora. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Por favor, abran su cámara, tomamos la foto y nos vamos. Que tengan un excelente descanso. Que nos vamos de vacaciones. Sí, nos vamos de vacaciones. Y deseo que estén muy bien, ¿verdad? Así que... Usted también, doctora. Gracias, igual. Gracias. Todos y todas. Sí, así es. Que primero Dios nos veamos el 16, ¿oyeron? Y por favor, no vayan a estar haciendo tareas en Semana Santa. Descanse para recargar pilas. ¿Oyeron? Gracias. Vale, pues, que tengan un bonito descanso. Adiós. Hasta pronto, adiós. Doctora.